Buenos días, mi nombre es Melvin Escudero, soy el presidente y CEO del Dorado Asset Management. Les damos la bienvenida a esta nueva serie de webinars denominada Perspectivas sobre la economía y los negocios. Esta serie la hemos pensado con el objeto de contribuir en esta importante etapa democrática que vive el país, con miras a las elecciones generales 2021, que terminará, digamos, eligiendo al presidente de la República y a un nuevo Congreso. Estamos en una etapa bastante complicada, con la segunda ola de la pandemia, con dificultades en la recuperación económica y todavía con la vacuna que recién ha llegado, pero falta distribuirse, expandirse, y esperemos que todos estos objetivos para lograr un mejor Perú se puedan conseguir más rápido que tarde. En esta línea, quisiera, antes de empezar, hacer una pequeña introducción de nuestros expositores, ¿no? Hemos invitado a un selecto grupo de profesionales expertos en la materia para que nos den sus opiniones y comentarios, también proyecciones de escenarios especialmente, sobre el tema de las elecciones, la reforma de las pensiones y el impacto económico de este contexto. Contamos con la participación de Alonso Segura, quien es exministro de Economía y Finanzas y director del programa de finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También con la participación de Marisabel León, quien es la presidenta de CONFIEP, el gremio más importante del sector empresarial en el país. Con el señor Julio Lira, director periodístico del diario Gestión, uno de los que está dando la pauta, digamos, en el tema de economía en nuestro país, y Hugo Perea, que también fue viceministro de Economía, que es el economista en jefe en Perú del BBVA. Estamos muy contentos con la participación de ustedes y esperamos que hoy día sea un día de muchas ideas, de muchas propuestas, y sobre todo que nos aclaren varios escenarios, ¿no? Porque hay una incertidumbre en este momento, no solo en el ciudadano de a pie, sino también en los empresarios, que la verdad de las cosas ha puesto más nervioso a todos y está generando pues una especie de parálisis en la velocidad que había recuperado la economía ya en el crecimiento. Y ahora con las cuarentenas, que incluso se acaba de extender, el día de ayer se anunció una cuarentena adicional de 14 días hasta fines de mes. ¿Qué impacto va a tener todo esto en nuestra economía? Y también hemos escuchado pues que los congresistas en esta nota populista continúan pensando en ver qué medidas podrían generarse, y hay rumores de que viene un cuarto retiro de las AFPs, entre 8 y 12 UITs. Entonces, entender un poco cuál es esta situación. Voy a pasar a hacer un breve homenaje a uno de nuestros economistas más queridos y respetados en nuestro país, y que nos ha dejado esta semana con mucho dolor, con mucha pena, ¿no? Renzo Rossini, gerente general del Banco Central de Reserva. Renzo, para mí, dejó una huella muy importante y un legado que estamos convencidos hay que seguir hacia adelante, ¿no? Renzo ha sido uno de los artífices de que el Banco Central de Reserva del Perú haya sido reconocido a nivel mundial como una de las entidades en lo que es gestión de política monetaria número 1. En varias oportunidades el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha sido reconocido también como banquero central del mundo. Este tipo de distinciones son usuales en un país de mercados emergentes donde hemos tenido pues una historia económica súper accidentada, y lo que necesitábamos era tener una banca independiente, una banca central que pudiera tomar decisiones basadas en características técnicas, basadas en acciones totalmente distanciadas de populismo y de la política, y que buscara ordenar la macroeconomía. Durante la gestión de Julio Velarde y Renzo Rossini hemos logrado precisamente eso, y hoy por hoy es considerado la macroeconomía peruana
uno de los principales activos de nuestro país. Y esto gracias en gran parte a la gestión del Banco Central y a la contribución de Renzo Rossini. Es realmente una pena y un dolor muy grande que parta tan joven, ¿no? Por eso nuestro más sentido pésame a la familia, a Mónica Medina, otra gran funcionaria pública que también ha estado colaborando muchísimo en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, con el desarrollo del país, a sus hijas, mi más sentido pésame con el corazón y el dolor del alma. Renzo también fue para mí un amigo y también fue un colega, pero primero fue un profesor, ¿no? Yo me acuerdo de las clases que tuve con él allá por el año 87, él me enseñó microeconomía. Justo acababa de regresar de hacer su máster un par de años antes en el London School of Economics. Entonces nos puso pues en un ritmo de clases intensivos donde había que estar literalmente en una carrera de 100 metros cada media hora para poder seguirlo, pero la verdad que esa intensividad y esa característica que Celso tenía para explicar las cosas difíciles con claridad, contribuyó de manera importante también en mi formación y en que los incentivos que se plantean en la economía son fundamentales para el desarrollo, no solamente de mercados transparentes y adecuados, sino también para el desarrollo económico en general, y que la macroeconomía es en realidad la suma de millones de decisiones en micromercados que si se alinean a través de incentivos adecuados, van a crear lo que ya sabemos, economía en crecimiento y mayor prosperidad para todos, ¿no? Finalmente, como colega, a Renzo lo tuvimos en muchos eventos, que El Dorado ha promovido con muchos de nuestros partners, ¿no? Ya sea RPP, el Grupo El Comercio, y también en eventos del CFA Institute o con la Universidad del Pacífico, ¿no? Renzo en ese aspecto tenía también este don de poder compartir, ¿no? O sea, no es que como funcionario del Banco Central se quedó en el trabajo y a darle duro, ¿no? Yo sé que muchas veces las horas de un día no eran suficientes y durante muchos años y muchos fines de semana incluso han trabajado pues 12, 18 horas en el Banco Central, ¿no? Pero a pesar de eso, Renzo se daba el tiempo para dictar en pregrado y asistir a un número, una cantidad importante de eventos, ¿no? Donde la verdad que por la manera de su explicación, incluso su sentido del humor, resultaba realmente un placer poder escucharlo, ¿no? Y la claridad en particular respecto a la materia económica, que es muy importante a efectos de poder explicarle a los empresarios, a las personas comunes, ¿no? A través de televisión y de la radio, de manera simple para que entiendan pues la complejidad del mundo económico, ¿no? Y Renzo tenía esa facilidad para poder hacerlo, ¿no? Finalmente, como colega también yo tuve la oportunidad, yo soy un exfuncionario de la Superintendencia de Banca y Seguros, donde laboré prácticamente 15 años en la parte de la regulación y supervisión de la industria de AFPs, de Administración Privada de Fondos de Pensiones, y en muchas oportunidades tuvimos también la oportunidad de poder trabajar de manera conjunta, porque la SBS con el Banco Central y el MEF siempre están colaborando a efectos de mejorar las regulaciones, ¿no? Y en esa experiencia también Renzo pues tenía un carácter bastante proactivo, buscando siempre las soluciones alternativas, muy diferente, digamos, a ciertas personalidades más autoritarias y posiblemente más conflictivas. Renzo era una persona muy afable, muy carismática, y que siempre le ponía un tono de humor a las reuniones, ¿no? Recuerdo estas últimas reuniones antes de la pandemia con el CFA Institute, donde Renzo también lo tuvimos en varias oportunidades, ¿no? Y partió incluso con un expositor muy reconocido de Harvard, que es Manzarumani, Vikram Manzarumani, ¿no? Y yo le pregunté, pues, que lo notaba con un semblante cambiado y todo, y me decía que él hacía mucho deporte, que estaba nadando, y que realmente se sentía muy bien combinando, digamos, la vida familiar con el trabajo, ¿no? Y lo sentí muy apasionado.
Yo pensé que Renzo daba todavía en el Banco Central hasta que se jubile, probablemente a los 75 años. No sé si eso es posible, pero existe, digamos, tenía esta energía que te da esa confianza, ¿no? Entonces, la verdad que con mucho dolor estamos sentidos por su partida, ¿no? Y yo voy a dejarle a nuestros expositores también que cada uno de ellos nos dé un comentario entre 2 o 3 minutos de su experiencia personal con Renzo Rossini, ¿no? Empezando quizás con el mismo orden de las presentaciones iniciales, eh, con Alonso Segura primero. Sí, muchas gracias, Melvin. Lamentablemente una noticia para aquellos que lo conocimos, terrible. Has hablado ya sobre digamos, las cualidades personales de Renzo Rossini, algo que probablemente, evidentemente, digamos, es un personaje público, pero la gente no puede conocer. Era realmente una persona, ¿cómo decirlo?, buena, noble, entregada, transparente, siempre con la mejor actitud de entrega, la mejor actitud de construir por el país, de ayudar. Entonces, realmente una de esas personas en que uno le es muy difícil encontrar algo de criticar en el lado personal. Un amigo, muchos años, que deja un gran vacío, ¿no? En el lado profesional, que es lo que la gran mayoría conoce, una persona que le dedicó su vida al país, ¿no? Le dedicó toda su vida profesional al Banco Central, ha estado cerca de 40 años ahí, para que tengan una idea de lo que eso significa. Renzo ya era gerente de estudios económicos, la posición más importante en diseño policy del Banco Central, digamos, después del presidente, el gerente general, y en su momento probablemente inclusive más que el gerente general cuando él ocupaba esa posición. Él era gerente general cuando yo estaba en la universidad. Ha sido gerente general del Banco Central desde el año, creo, corrígeme Hugo, que es tener mejor el calendario, creo que es del 2004. En ese tiempo han habido 16 ministros de Economía, si quieren hacer un paralelo, ¿no? Es el artífice mayor, si se quiere, a título personal, que ha estado desde la prácticamente refundación central a inicio de los 90 hasta la actualidad. Es la continuidad y es, como dije, quizás la persona que más responsable del gran banco central que tenemos y del bienestar que genera eso en todos los peruanos, ¿no? Como dije, deja un gran vacío en el lado personal para los que lo conocimos y ciertamente en el lado, digamos, de la institucionalidad económica en el país, se pierde una de las personas que más le ha dado al país y uno de los mayores responsables digamos, de que el Perú haya tenido, digamos, los resultados económicos que ha tenido en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Era una persona que se entregaba en lo que fuera. Yo he interactuado con él desde hace mucho tiempo, cuando era asesor en el Ministerio de Economía hace cerca de 20 años, obviamente cuando era ministro, después también, obviamente por ciclo economistas, y como decía también Melvin, mi curso de política económica en la Católica lo invitaba, él siempre asistía a dar charlas de política económica, de política monetaria, o sea, una persona que siempre tenía tiempo para ayudar, para contribuir, no más allá de lo que su cargo representaba. Es una gran pérdida, ahí lo dejo, es una tremenda pena, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo mejor. Gracias. Ok, Marisabel. Creo que se ha desconectado temporalmente. Julio Lira. Gracias, Melvin. Buenos días a todos. Conocí a Renzo desde la década del 70. Los dos estudiamos en el Colegio Salesiano de Lima. Recuerdo mucho, como bien menciona Melvin, él era deportista. Él fue campeón sudamericano juvenil de lanzamiento de martillo, ¿no? Y entonces interactuamos en más de una oportunidad. Y a lo que ya han mencionado tanto Melvin como Alonso, me gustaría agregar que Renzo es un ejemplo
de que en el Estado también, pese a las críticas que recibe, hay buenos funcionarios públicos, ¿no? Él dedicó más de 35 años de su vida profesional al Banco Central, ¿no? Y tenía justamente esa capacidad, ¿no?, de explicar y de transmitir optimismo en las épocas difíciles de los 90, ¿no? Porque no fue fácil lograr la estabilización económica. Él siempre, cuando se reunía con la prensa, transmitía esa idea de lo que decía: tenemos que alcanzar el círculo virtuoso. Ahora, tras su partida, para los que lo conocimos, ¿no?, es una gran pérdida, y también para el país, porque creo que todavía tenía mucho por dar, ¿no?, en esta etapa que actualmente vivimos, ¿no? Eso es todo. Y gracias, Meli. Ok. Marisabel, ¿nos escuchas? Y gracias, Melvin. Sí. Yo en realidad lo que tengo que decir es que Renzo fue una persona que ha tenido muchas cualidades personales y profesionales. Ya las han explicado con claridad tanto como Alonso como Julio. Fue la columna vertebral, en realidad, del Banco Central de Reserva. Y creo que sus cualidades nos hacen entender que va a hacer mucha falta. Yo quiero extender mis condolencias no solamente a las personas que lo conocieron profesionalmente, sino también a sus amigos y a su familia principalmente, ¿no?, que va a haber este vacío muy grande en ella. Ha sido una persona intachable, una persona muy destacada y ciertamente una pérdida no solamente para el Banco Central de Reserva y para la economía del país, sino para todos los ciudadanos, porque ha sido un funcionario que ha trabajado con mucha rectitud. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Melvin. Gracias, Marisabel. Hugo Perea. Sí, gracias, Melvin. Buenos días a todos. Bueno, yo conocí a Renzo cuando entré al Banco Central a inicio de los 90. Él ya era el gerente de estudios económicos y, como bien han mencionado, Alonso, él era el gerente de estudios económicos en ese momento, una gerencia muy decisiva, muy determinante en el proceso de reformas y de estabilización de la economía, ¿no? Y mirando un poquito hacia atrás en estos días, recordando la forma de trabajar de él, yo destacaría tres cosas. Era, en primer lugar, un economista brillante. Tenía muy claro y sobre todo esa claridad de policy maker, ¿no? De tener claro los objetivos para los cuales se está lanzando una reforma, una medida, un cambio, etc. Entonces era un tipo muy profesional, muy bien preparado, realmente un funcionario público de lujo. Entonces, lo primero, diría, un tipo brillante. Lo segundo, diría, una gran capacidad de trabajo. Yo quedaba impresionado en el Banco Central cuando recién entro y miraba pues las jornadas, como se han mencionado, 2, 3 de la mañana, el informe lo necesitaba para las 8 en su escritorio, en fin. Entonces, y siempre con buen ánimo, ¿no? Dentro del estrés del caso, desde luego. Tenía un estilo, un humor a veces un poco mordaz, pero era una persona muy divertida. Y eso es lo que yo destacaría en segundo lugar, su gran capacidad de trabajo. Y en tercer lugar, estratégico. Nuevamente, ¿no? Yo lo admiro mucho como policy maker. A veces hay que tener esta sapiencia de saber cuándo lanzar algo, ¿no? Cuándo es el momento oportuno. Muchas veces los analistas queríamos pues que una pequeña propuesta vea luz, que él tomaba con entusiasmo y la alentaba, ¿no? Y la dirigía, por supuesto. Pero él la tenía ahí aparentemente encarpetada, pero después esperaba el momento oportuno y efectivamente se terminaba implementando. Entonces, eso para recuperar un poco la experiencia profesional. Y en el ámbito personal, la verdad, una persona bastante cálida, un buen amigo, un gusto siempre encontrarlo en distintas oportunidades. Y lamento mucho por su familia, pero también lamento mucho por el país. Lo han dicho aquí, yo lo quisiera decir de manera gráfica. Creo que millones de peruanos le debemos mucho a las iniciativas y al trabajo de Renzo, ¿no? Y ojalá algún día, más allá de la profesión, el país le pueda reconocer
todos estos esfuerzos tan importantes que ha hecho y que hoy día, por ejemplo, nos permiten tener un país totalmente distinto al que tuvimos en los 80. Nada más. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo termino simplemente señalando que hay un legado, ¿no? Y ese legado, como ustedes lo han mencionado, creo que debe de alguna manera continuar. No se puede parar con este esfuerzo, especialmente en un país donde existen muchos intereses y hay mucho desconocimiento, ¿no? En algún momento Waldo Mendoza mencionaba esta frase, ¿no? Que si tú tienes, digamos, la ignorancia junto con el populismo, es una bomba atómica. La verdad que eso es algo que debemos evitar. Entonces, necesitamos más Renzo Rossinis en el sector público, el Banco Central, la SBS, la SMB, en los ministerios, ¿no? Ojalá que haya una carrera de gestión pública que permita que personas que estudian en el extranjero, en el local, que tienen esa vocación de servicio público, puedan tener la capacidad y el atractivo de ir a las entidades públicas a darse por el país como lo hizo Renzo, ¿no? Yo simplemente termino este bloque de homenaje, agradecimiento, muy sentido en el corazón y digamos con todas las ganas de generar desarrollo y victoria que mucho le hubiera gustado a Renzo, que la gente lo respetara y lo recordara por su trabajo, por los resultados que ha logrado y que continuara con ese proyecto, ¿no? Y el proyecto que Renzo estaba presentando en la parte macroeconómica y económica es en realidad un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo donde los mercados funcionen, que no sea pues la mágica intervención de las autoridades o de un gobernante o de unos políticos los que generen ese desarrollo económico, que los mercados sean adecuadamente supervisados, regulados para que funcionen. Y si esto funciona, como ha pasado con varios países desarrollados, el Perú puede alcanzar ese estadio de desarrollo y de prosperidad. Gracias, Renzo, por todo, y siempre te vamos a tener nuevamente en el corazón, ahora y siempre. Hasta luego, Renzo.